Hola, soy Leonel Alí Correa y les doy la más cordial bienvenida a este miércoles de comunicación de Yo Leo, en el cual les voy a dar 3 recomendaciones para las clases en línea. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Producto de la pandemia por COVID-19, el ámbito académico vio un cambio de paradigma importante, que fue el paso de las clases presenciales a las clases en línea. No obstante, todos sabemos que las clases a distancia o en línea o online, como se les quiera denominar, ya existían estos modelos famosos, o mejor dicho, conocidos como los MOOC y demás, que eran estas modalidades a distancia donde cada persona en sus tiempos, según sus intereses, podía estar tomando herramientas, ya sea de ámbito académico profesional o bien algunos diplomados, algunos cursos para hacer acciones particulares relacionadas con el mundo laboral, el mundo también académico o simple y llanamente ciertos aspectos, ¿no? Podríamos hablar de toda la infinidad y toda la gama de posibilidades que nos dan las MOOC. Pero, producto ciertamente de la pandemia, el ámbito académico que ya estaba muy habituado a pesar de los cambios de programas, los cambios de enfoques y demás, siempre había un común denominador que eran las clases presenciales, es decir, un conjunto de estudiantes en un aula y recibiendo herramientas, potencializando sus conocimientos por medio de un docente o una serie de docentes, quien compartía a su vez el aula. Obviamente, desde la perspectiva de los docentes, poco a poco las tecnologías se fueron adentrando a esa cotidianidad también de las aulas. No obstante, hoy en día existen las clases en línea. Obviamente se está yendo otra vez al retorno o se está dirigiendo todo hacia un posible retorno a las clases presenciales. No obstante, la realidad nos indica dos cosas. Una, que este regreso hacia la presencialidad está siendo compleja, está siendo difícil por obvias razones, por los protocolos, por los brotes, por un sinfín de situaciones que muchas veces están alejadas de las instituciones educativas y de sus integrantes. Y por el otro lado, hay una realidad que nos indica que esta situación de la educación a distancia llegó para quedarse. De ahí la importancia de que nosotros como sociedad, sin importar cuál sea nuestro rol en la comunidad escolar, tomemos conciencia de lo que tenemos que hacer en miras de lograr el éxito a partir y pensado en lo que nos corresponde. Si somos la sociedad en general, pues potencializar, darle su debido valor a todo lo escolar, a todo lo académico, darle su debido valor. Eso no importa si es modalidad presencial o modalidad en línea. Si somos padres de familia, tenemos que, además de darle su debido valor a la formación académica de nuestros hijos, incluso hasta propia si seguimos estudiando, por otro lado, también tenemos que ser conscientes de que nuestros hijos podrían recurrir a nosotros para asesoría, ya sea desde la perspectiva académica o desde la perspectiva tecnológica. Entonces, por lo tanto, también nosotros tenemos que ser partícipes de los conocimientos, tener que ser partícipes de esta procesión que es las plataformas, las formas de comunicación, quieran o no, es una situación de progreso. Entonces nosotros tenemos que progresar junto con esas necesidades inherentes que la situación nos está demandando. Obviamente, si somos estudiantes, tenemos que hacer exactamente lo mismo, más allá de darle el debido valor a la formación académica, más allá de tomar conciencia de que las modalidades están cambiando y nosotros tenemos que tener las herramientas para poder salir avantes de estas situaciones, tanto desde una perspectiva personal como desde una perspectiva académica, pero a su vez tenemos que ser conscientes de otras circunstancias que van más allá o que no están girando en torno de nosotros. Y por el lado de los docentes también tiene que haber una toma de conciencia. Obviamente es darle su debido valor a la formación académica, que obviamente ellos son unos gestores de esa
potencialidad que tiene la instrucción y en consecuencia la formación académica, tienen que ser conscientes de las herramientas que necesitan para poder hacer de la mejor manera su trabajo, tienen que ser conscientes a su vez de lo que les corresponde a ellos, no solamente como docentes, sino también como personas, hacer para que se logren los objetivos, tanto desde una perspectiva social como desde una perspectiva personal. Precisamente ese es el propósito de este video, hacer o generar, mejor dicho, esa toma de conciencia en miras de que cada uno de los integrantes de la comunidad escolar logre hacer de buena manera lo que le corresponde y en consecuencia se logren los objetivos trazados. ¿Cuáles son? Cada uno de estos integrantes de la comunidad tiene sus objetivos. Obviamente hay objetivos en común, que es que el estudiantado tenga las herramientas, desarrolle bien sus habilidades, en miras de potencializarlos como personas, como estudiantes, como ciudadanos, como futuros profesionales y en consecuencia generar un círculo virtuoso, porque esos estudiantes de hoy van a ser los profesionales del mañana que, producto de la buena realización de sus actividades, van a potencializar muchas cosas más allá de su vida, pues obviamente van a potencializar a la sociedad, a sus entornos, y eso es en beneficio de todas las partes. Entonces, pero ante esta realidad de la educación a distancia, tenemos que hacer cosas al respecto. Entonces, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, ¿cuáles son esas 3 cosas básicas que tenemos que hacer? La primera de ellas es esto que les decía hace unos minutos, tomar conciencia de lo que implica nuestra actividad. En el caso particular de la educación a distancia, el primer acto que tenemos que tener en mente es que seguimos tomando clase desde la perspectiva del estudiante. Desde la perspectiva del docente, siguen dando clase. Desde la perspectiva del padre, madre o tutor de familia, tiene que tomar conciencia de que su hijo, su hija, está tomando clase. Y desde la perspectiva de la sociedad, que las clases siguen existiendo, solamente que cambiaron de modalidad. Ese es el primer acto, aunque suene absurdo, aunque suene ontológico, aunque suene muy obvio, es el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta. Tomar conciencia de que, a pesar de que se haya cambiado la modalidad, el espíritu, la esencia, sigue siendo la misma. Entonces, como sociedad y como integrantes de la comunidad escolar, tenemos que tener eso en mente, no demeritar ese trabajo, no querer justificar la no realización de las actividades. Es decir, como sociedad, comenzar a dar argumentos como de, son clases a distancia, esas no valen, esas, y automáticamente nos vamos envolviendo en un entorno que va a justificar la mediocridad o por el otro lado que va a implicar a que ya las otras partes, los otros elementos no hagan su trabajo porque los están demeritando. A pesar de que las otras partes se esmeren y se esfuercen, la sociedad en general está demeritando de, pasaste el año, pero en educación a distancia, en educación en línea, no, eso no vale, no, el chiste es pararse y desplazarse a la escuela y estar ahí sentado 6, 7 horas, estar haciendo las tareas. Por si acaso no se han dado cuenta, esas personas, se sigue haciendo eso, solamente que en una modalidad distinta. Lo mismo pasaría con los docentes. Si los docentes no toman esa conciencia de lo que implica las clases en línea, que eso lo hablaremos en las siguientes recomendaciones, es lo mismo de, pues yo nada más les dejo un textito, pues es que este tipo de clases no sirve de nada, lo importante es estar en el aula, convivir, estar viéndolo a los ojos. No, la modalidad, las circunstancias hacen que haya cambiado el paradigma, pero la esencia tiene que seguir siendo la misma. Brindar herramientas, desarrollar habilidades, evaluar esas habilidades, apuntalar todo eso que es lo relacionado con la formación académica. Y lo mismo pasaría con los estudiantes, ¿no? Si ellos mismos no valoran el esfuerzo que están haciendo las otras partes, si es que la están haciendo, y a su vez no están valorando su propio esfuerzo, sus propios sacrificios, automáticamente las clases en línea van a ser un rotundo fracaso. Hoy en día leemos en las noticias esa estigmatización de la educación a distancia, y eso es una evidencia de que ni la sociedad, ni los padres, madres, tutores, los estudiantes, ni los docentes están entonces haciendo lo que les corresponde. Porque, insisto, lo que cambió fue la modalidad.
no la esencia. No tiene que cambiar tus convicciones, no tiene que cambiar tu idea sobre tu práctica y tus responsabilidades, tus derechos y tus obligaciones. Entonces, por eso la primera recomendación es tomar conciencia de que la educación en línea simple y llanamente es un cambio de modalidad. No es un cambio de la esencia de lo que es la formación académica o de la formación y puntos suspensivos, porque podemos seguir hablando de los tutoriales, podemos estar hablando de diplomados, podemos estar hablando de las webinars, podemos estar hablando de los congresos. Lo único que cambió es que ya no estamos compartiendo un espacio físico, pero sí estamos compartiendo un esquema de trabajo, sí estamos compartiendo ideas, estamos compartiendo talentos, estamos compartiendo dudas, estamos resolviendo esas dudas, estamos recibiendo herramientas, estamos potencializando nuestras habilidades, estamos descubriendo nuestras áreas de oportunidad, estamos resolviendo esas mismas áreas de oportunidad. Entonces, lo único que cambió fue que ahora estamos frente a una cámara o estamos frente a un micrófono y ya, pero nuestra esencia y la esencia de lo que en este caso es la formación académica o formación de cualquier tipo, es la modalidad. Nosotros no tuvimos que cambiar. Entonces, la primera recomendación es eso. Tener conciencia de lo que está ocurriendo, no solamente en relación con el aspecto de salud y todas las repercusiones sociales, económicas, políticas, sino en nuestro ámbito particular de desarrollar nuestras actividades, en este caso actividades de formación. Tenemos que tomar esa conciencia de que nosotros tenemos que seguir siendo los mismos. Lo único que va a cambiar es la modalidad. Recomendación número 2. Si ya tenemos conciencia de que lo único que ha cambiado o lo único que tiene que cambiar es la modalidad, lo siguiente es empaparnos de lo que necesitamos para esa modalidad. En el caso particular, que es el tema de este video, que es las clases en línea, tenemos que ser conscientes de que no nos podemos cruzar de brazos. En los últimos meses hemos escuchado, hemos leído, hemos visto infinidad de justificaciones para no potencializar este tipo de modalidad educativa, este tipo de modalidad de interacción. Es que yo no sé manejar la cámara, es que yo no sé manejar el micrófono, es que yo no sé cómo es eso de que la luz tiene que estar de frente para que me puedan ver de buena manera, es que yo no sé cómo usar los dispositivos, es que yo no sé cómo manejar las plataformas. Y hace unos años, no sé, 15 o 20 años, esas justificaciones podrían haber sido válidas, pero hoy no. O sea, que se me disculpe de antemano, pero hoy en día una persona que no sabe algo es porque no tiene la voluntad o no se ha esmerado por aprenderlo. Obviamente hay excepciones, entonces no voy a caer tampoco en esa falacia de generalidad, porque obviamente hay familias, hay comunidades que efectivamente no tienen las condiciones para poder tener esa red informativa que es el Internet, porque a eso voy. Es decir, obviamente hoy en día se pueden saber muchas cosas gracias a las facilidades que nos dan las tecnologías. La principal tecnología es la web. El Internet es una excelente herramienta, no solamente para convivir, porque hoy es miércoles de comunicación, no lo olvido. Entonces, para la comunicación, el Internet, la red, es fundamental, nos ha facilitado infinidad de cosas. Hay comunidades que no tienen esas facilidades por su situación socioeconómica, por las situaciones inherentes que rodean a dichas comunidades. Esas comunidades no entran como destinatarios de lo que estoy diciendo, pero esas personas que me están viendo en este momento significa que sí tienen de una u otra manera la capacidad de tener dichas herramientas, dichas oportunidades, porque obviamente las personas que no tienen esa disposición ni siquiera van a poder ver este video o ni siquiera va a existir la opción de que vean este video. ¿Por qué? Porque su situación, sus circunstancias no lo permiten. Pero si ustedes están viendo este video, significa que sí tienen las posibilidades. Por lo tanto, esa posibilidad, esa oportunidad que te da la vida de poder tener la herramienta llamada Internet y lo que eso implica de tener dispositivos y tener una red, un Wi-Fi, etcétera, te tiene que permitir dominar esta nueva modalidad de enseñar, de aprender y de comunicarse. Entonces, el argumento muchas veces de la sociedad en general es
es que no tenemos las condiciones. Y lo están diciendo desde una red social. A ver, no lo estás haciendo en las calles, no estás saliendo a marchar a las calles diciendo que no hay condiciones para poder trabajar en la modalidad en línea. No, no estás marchando, no estás llenando las avenidas principales de una ciudad exigiendo que se den esas herramientas. No, lo estás haciendo desde la comodidad de tu casa o desde la comodidad de un centro comercial que te brinda el servicio de internet inalámbrico gratuito o desde un restaurante de igual manera. Y lo está reclamando ahí, entonces como de tiempo. Tal vez no tenemos las grandes oportunidades como en otras naciones, pero de que tenemos algo y que nosotros podemos apoyarnos en ese algo, lo tenemos. Entonces, el argumento tal vez desde la perspectiva de la sociedad de no hay condiciones, es que no se puede, es que no es lo mismo, es mentira. Porque mucha gente, mucha parte de la sociedad podría argumentar es que de la noche a la mañana quisieron que cambiara la modalidad. Sí, pero cambiamos de modalidad, pero los conocimientos y las capacidades que tenemos las personas para poder aprender nuevas cosas, ahí he estado. Que me disculpen, las personas que tienen mi edad o son mayores que yo, son el ejemplo claro de que se puede aprender cosas con las que no nacimos, cosas que no eran parte de nuestra cotidianidad. El manejo del internet, el manejo de la computadora, el manejo de los laptops, el manejo de los celulares, el manejo de los smartphones, el manejo de las redes sociales. Nosotros no nacimos, nosotros no somos nativos digitales. Y hoy en día, muestra de ello, es este video y esta persona que les está hablando, es que si tuvimos la voluntad, si tuvimos la oportunidad, si se juntaron todos los factores que se tienen que juntar, aquí estamos. Entonces no se puede justificar esa afirmación de es que no hay condiciones, es que no se puede. Eso desde la perspectiva de la sociedad. Desde la perspectiva de los padres, madres o tutores es lo mismo. Es que yo no le puedo ayudar a mi hijo, es que yo no entiendo, es que yo no puedo ayudarle a mi hija, es que yo no le puedo apoyar, como si lo hacía antes cuando eran las clases solo presenciales. Y así la duda es ¿y por qué no dedicar un pequeño espacio de tiempo? Obviamente implica esfuerzo, implica sacrificios, dedicar un pequeño momento del día, de la semana, para aprender a usar ciertas tecnologías, para saber cómo manejar esas plataformas. Lo mismo aplica para los docentes. El argumento de muchos docentes es de que no, es que yo no sé manejar la tecnología, yo sí sé dar clases, yo sí sé brindar las herramientas y retroalimentar y hacer planeaciones y hacer dosificaciones, yo tengo el don de la palabra, el don de la enseñanza, la vocación, pero ahora con el cambio de modalidad no se puede. Eso es una falacia, porque, insisto, lo que les decía en la primera recomendación, es toma de conciencia, lo que cambió fue la modalidad. Entonces, si tú tienes el don de enseñar, el don de aprender, el don de retroalimentar, el don de la planeación, entonces, ¿por qué no tener el don del aprendizaje de las TIC? Cómo manejar la plataforma, cómo esos mismos ejercicios que antes se escribían en el pizarrón o se le dictaba a los estudiantes, ¿por qué no dictarlos o expresarlos frente a una cámara? ¿Por qué no dictarlos, por decir dictar, mejor dicho, por qué no exponerlos en una de estas aplicaciones o en una de estas plataformas interactivas? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué caer todavía? ¿Por qué querer nada más copiar y pegar la modalidad presencial, quererla copiar y pegar en una pantalla, en una plataforma digital? ¿Por qué no aprovechar y explotar las herramientas en la medida de nuestras posibilidades? Porque eso es el otro argumento. Es que la escuela no me lo brinda, las instituciones, el gobierno no me lo brinda. Otra vez, entonces es una cuestión de debate. ¿Por qué estar esperando que los gobiernos, por qué estar esperando que las instituciones nos brinden un conocimiento que nos va a servir también a nosotros? ¿Por qué cruzarnos de brazos como sociedad y en el caso particular del magisterio? ¿Por qué cruzarse de brazos y decir, es que a mí no me enseñaron, es que a mí no me están dando las condiciones, es que a mí no me están dando los cursos, y dices, pues es que lo va a necesitar uno? Si la institución no lo brinda, si los gobiernos no lo brindan, pero yo tengo la oportunidad, por fortuna, yo soy de esas personas afortunadas que sí tiene la tecnología, que sí tiene los recursos, que sí tiene los medios para poder hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué optar por cruzarse de brazos? Y decir, no, yo no puedo dar las clases, o voy a dar unas clases súper aburridas porque nada más voy a parar frente a la cámara y voy a tapizar nada más de información, o les voy a aventar PDFs, les voy a aventar textos y yo no me voy a responsabilizar. Entonces, uno puede con justa razón cuestionar si ese docente, esa docente,
trabajaba de buena manera en el ámbito presencial. Porque, insisto, lo que cambió fue la modalidad, no la esencia. Si yo tenía la esencia de dar buenos ejemplos, de dar buenas clases, de mantener la atención del estudiantado, de darles buenas herramientas al estudiantado, ¿por qué va a cambiar eso al cambiar la modalidad? Si yo sigo siendo la misma persona. Yo puedo dar videollamadas, puedo dar cátedras o puedo dar clases, como se le quiera mencionar, frente a una cámara, tal vez sin usar la gran tecnología, no estar usando estas plataformas interactivas de juego, el famoso gaming y demás. Perfecto, no los voy a usar. Perfecto. ¿Por qué? Porque no tengo el tiempo, porque no tengo los recursos, porque todavía estoy en el proceso de aprender y todavía no quiero hacer el experimento con mi estudiantado. Es válido, pero puedo usar la tecnología de buena manera y potencializar también lo que yo brindo. Es decir, yo puedo estar frente a una cámara haciendo una videollamada, dando una clase sincrónica en vivo y puedo hacerlo de buena manera, dar una clase muy destacada, dar una clase productiva y no tuve que usar los grandes canales. Y viceversa, también puede haber un docente que se esmere en aprender el uso de las tecnologías y potencializar aún más su clase. Tal vez su clase presencial era muy buena. En la virtualidad, tal vez al principio seguía siendo atractiva, pero no se potencializaba. Pero ahora, producto de haber tomado conciencia de que las formas, las modalidades han cambiado, y eso implica que nosotros vayamos aprendiendo, así como aprendimos a usar los celulares, a usar las redes sociales, a usar el internet, a usar infinidad de cosas que no eran de nuestra cotidianidad, pero que poco a poco se fueron haciendo parte de ella. Lo pueden hacer los docentes, lo podemos hacer quienes tenemos la fortuna de dar clases. Y desde la perspectiva del estudiantado, es exactamente lo mismo. La justificación de es que yo no sé manejar las plataformas, pero eso sí, tienen su TikTok y se saben la coreografía y saben cómo editar y cómo hacer los cambios de luz y cómo hacer los cambios de enfoque. Eso sí, pero meterse en una plataforma, mágicamente hay sus habilidades que ellos sí son nativos digitales, no las saben hacer. Y en realidad, ¿qué es lo que nos implicaría este tipo de casos? Que no tienen la voluntad, que no tienen la conciencia, que prefieren cruzarse de brazos y decir, es que yo aprendía mejor estando en el salón. Cuando la respuesta ante esa afirmación es, adaptas, toma la conciencia de que la modalidad cambió. En consecuencia, explota, potencializa todas las herramientas que nos brinda la educación a distancia. Perfecto, no puedo tener una buena química, no puedo hacer clic con la persona que me imparte clase. Simple, me meto a otra plataforma. Si yo soy consciente que lo que necesito es el conocimiento, las herramientas para potencializar mi vida académica y en consecuencia mi vida profesional y existencial, pues entonces busco esas herramientas en las mismas plataformas. Si yo tengo las posibilidades, mi familia me puede otorgar esas herramientas de tener una computadora, de tener un smartphone, de tener internet, de tener esas herramientas que hoy son tan necesarias en la educación a distancia, ¿por qué no potencializarlas? ¿Por qué sí puedo brindarle el tiempo y dedicarle el tiempo a estar viendo videos, a estar compartiendo memes? ¿Y por qué no sacrificar, entre comillas, unos minutos en meterme en un tutorial para saber cómo manejar la plataforma que escogió la institución en donde yo estudio y saber cómo subir archivos en MS Teams, cómo subir archivos en Classroom, cómo usar y cómo compartir pantalla en Zoom, en mismo MS Teams o en Meet o en cualquiera de estas plataformas que se están usando en las instituciones educativas o en estas instituciones que brindan talleres, etcétera? ¿Por qué no esmerarme? Lo mismo podría ser el mensaje para padres, madres, tutores, docentes y sociedad en general, sin olvidar a los estudiantes que son los grandes protagonistas de la formación académica o la formación de cualquier tipo. Esmerarse por aprender nuevas cosas. Quiero aprender lo que se me está enseñando en la escuela, pero a su vez para aprender eso que se me va a enseñar en la escuela, en el taller, etcétera, en el seminario, necesito aprender el manejo de ciertas plataformas. Insisto, si yo soy de las personas, de esa parte de la sociedad, que soy de los grandes afortunados de poder contar con un internet, con poder contar con un dispositivo, no hay pretexto.
Insisto, esto no aplica y esto no va destinado a las personas que no. Si las condiciones socioeconómicas de las familias menos favorecidas en este ámbito capitalista, monetario, etcétera, este mensaje no es para ustedes. El mensaje va dirigido para las personas que mínimo en algún momento de la semana, mínimo en algún momento del día, mínimo en algún momento del mes, si tienen esos dispositivos, si tienen esas herramientas. Este mensaje va dirigido para ellos. Muestra de ello es que estoy usando un canal tecnológico. Obviamente las personas que no lo tienen, vuelvo a repetir, no van a poder ni siquiera tener la posibilidad de ver este video. Pero si ustedes están viendo este video, significa que sí tuvieron una ventana, tienen ventanas de oportunidad para poder potencializar, para tomar estas herramientas y enriquecer su vida personal y que eso se vea reflejado en su formación, ya sea de índole académica, que esa es la intención de este video, o la formación de cualquier tipo. Ustedes han visto, seguramente muchos de ustedes han visto tutoriales para cualquier cosa, para hacer recetas de cocina, para usar alguna app para editar videos, o para editar sus presentaciones, o cómo usar alguna situación de, no sé, de Word, de Excel, etcétera. ¿Por qué no usar esos tutoriales? ¿Por qué no usar esos videos? ¿Por qué no usar esos medios para aprender a manejar de mejor manera las plataformas que están usando hoy las instituciones que nos brindan cursos? Y vuelvo a repetir, este aspecto, que es el segundo que les estoy mencionando, va dirigido para la sociedad en general, para los padres, madres y tutores de familia, para los docentes y para los estudiantes. No nos podemos cruzar de brazos. Las circunstancias nos empujaron a mover el paradigma de manera estrepitosa. Pero habemos gente, habemos sectores de la sociedad que podemos adaptarnos rápidamente a este cambio de modalidad, este cambio de paradigma que les estaba mencionando, porque contamos con los recursos. Obviamente los gobiernos, obviamente la sociedad en general se tendría que preocupar por las personas que no, que incluso antes de esta pandemia y lo que ello ha traído, ya estaban de por sí vulnerables. Nos tendríamos que enfocar también en eso, pero este video no se está enfocando en ese tema, no está tocando ese tema. Está tocando el tema de 3 recomendaciones para las clases en línea. Por un lado tenemos la toma de conciencia, que esa es creo que la base de todo actuar en este mundo. El segundo es aprender, tener esa disposición para aprender no solamente lo que se nos va a brindar en los cursos, sino este cambio de modalidad implica que aprendamos a manejar las tecnologías y no estemos justificando nuestra apatía, no estemos justificando nuestros malos resultados con es que yo no sé manejar la tecnología, es que yo no sabía cómo habilitar mi correo institucional para poder darme de alta en la plataforma, es que yo no sabía con quién contactarme para preguntarle en relación con las clases. Discúlpenme, en esta época esas justificaciones ya no son válidas. Obviamente hay excepciones. Si uno analiza la situación de esa persona que está argumentando y te enteras que en efecto no tiene recursos, no tiene esta ventana de oportunidad de tener Wi-Fi y los dispositivos correspondientes, esta justificación es más que válida y es un señalamiento duro a los gobiernos y a la sociedad en general. Pero si tú volteas y la persona que te está argumentando eso saca un teléfono inteligente o simple y llanamente te está mandando un mensaje, un correo, automáticamente esa razón, esa justificación pierde toda valía porque significa que sí tuvieron esa ventana o sí tienen esa ventana de oportunidad y que el problema aquí es de la persona, no de las herramientas, no de una situación tecnológica y de recursos. Entonces, 0 y vamos 2 recomendaciones. La tercera y última recomendación es algo de lo que hemos hablado en muchos momentos en estos miércoles de comunicación, que es la comunicación efectiva. Y la esencia de la comunicación efectiva es la empatía. En la primera recomendación les hablaba de la toma de conciencia, que eso es fundamental. Pero la toma de conciencia muchas veces es de carácter individual, es como tomar conciencia en lo que estoy yo inmerso, mi situación. Entonces como que es muy egoísta, muy ególatra, porque la toma de conciencia es de qué está ocurriendo a mi alrededor y qué es lo que yo tengo que hacer o cómo las circunstancias me están afectando o qué me están demandando a mí las circunstancias. Esta tercera recomendación es la empatía. Obviamente, producto de la toma de conciencia, en consecuencia, la recomendación 2, que es
desarrollar, a esmerarse y esforzarse por entender las tecnologías, porque sí tenemos la capacidad, sí podemos tener los medios, entonces no hay justificación alguna que diga lo contrario. Entonces, la tercera recomendación es la empatía, es decir, y voy a desarrollarlo en cada uno de estos elementos que componen una comunidad escolar. La comunidad escolar está regida o está basada en la sociedad. Entonces, la sociedad tiene que ser empática con los elementos que se ven o que son representantes de todas las escuelas, de todas las instituciones educativas o de estos centros educativos. ¿En dónde radica la empatía? Radica en que tienen que tomar conciencia de las situaciones que rodean a las actividades. Yo no le puedo exigir a una escuela rural que entregue los mismos resultados y que trabaje de la misma manera que una institución urbana. Y más aparte, puedo profundizar, no puedo exigirle a una institución rural que trabaje de la misma manera que una institución pública ubicada en una urbe, en una ciudad. Y a su vez tampoco le puedo exigir a una institución rural que trabaje de la misma manera que una institución urbana privada. Y en consecuencia, yo no le puedo exigir a una institución urbana pública que trabaje de la misma manera que una institución urbana privada. Eso es la primera situación de ser empáticos, es decir, esa toma de conciencia que les decía al principio, aplicada en la empatía de decir en dónde estamos, con qué recursos contamos y a partir de ahí poder comenzar a exigirles, porque somos la sociedad, estamos hablando de la sociedad, exigirle a las instituciones, exigirle a los gobiernos, exigirle a los integrantes de la comunidad escolar más allá de la propia sociedad. Entonces, ahí tenemos una circunstancia vital. Esta misma toma de conciencia apoyada y reflejada en la empatía, también la tienen que ver con los padres de familia o tiene que ver con los padres de familia y es exigible a los padres, madres y tutores de familia. ¿En qué ámbito? ¿Cuántos padres de familia en esta modalidad a distancia quieren que los docentes o quieren que los directivos los atiendan a la hora que se les viene en gana? Eso es absurdo, eso es una evidencia de la falta de empatía. Si yo quiero contactar al docente de mi hijo o de mi hija, tengo que ser empático, porque a veces los padres se intrometen en la clase virtual. Seguramente ustedes han visto infinidad de videos virales o los pueden buscar, donde los padres comienzan a hacerle solicitudes, reclamos, exigencias, demandas a un docente, pero muchas veces no tomamos conciencia de que ese video que se está haciendo viral nació con un padre, una madre, un tutor de familia que violentó, por decirlo así, los tiempos de la clase, del docente y del grupo. ¿Por qué no ser empáticos? Es como muchas veces, vamos a poner la analogía. Piensen en las clases presenciales. Piensen que estos videos de discusiones entre padres, madres, tutores de familia y docentes, o muchas veces entre pleitos entre algún estudiante y una madre, un padre o un tutor de familia, piensen en una situación a ver si se logra entender qué es lo que estoy mencionando. Piensen en las clases presenciales. Un grupo, un docente, una docente, están dando su clase, están haciendo las actividades correspondientes y que de repente llegara un señor, una señora, abriera la puerta así, empujándola con violencia y comenzar a gritarle al docente, comenzar a gritarle a su hijo o a su hija, o comenzar a gritarle a uno de los compañeros de su hijo o de su hija. Eso mismo, a la primera impresión, yo esperaría de ustedes es, ante esa escena es, qué falta de respeto, qué falta de conciencia, qué poca empatía con el grupo, qué poca empatía con las personas que integran ese salón. Pues piensen que esas escenas han ocurrido en la modalidad a distancia, porque porque las personas no han tomado esa conciencia, esa primera recomendación no la ejecutaron. Piensan que porque ellos están en su casa, están en una habitación de su hogar o en algún lugar donde tienen estos recursos, piensan que porque ellos están solos, no estamos en un universo, por decirlo así, en una muestra representativa, en una población, aunque sea micro, estamos en una población estudiantil y por lo tanto nos están viendo muchas personas. Tal vez nosotros no tenemos esa conciencia en esta modalidad a distancia, pero aunque ustedes no lo crean, cuando estamos tomando clase, cuando somos parte de un grupo,
Tal vez no es lo mismo que voltear a todos lados y decir, mira, ahí están todas las hileras, ahí están mis compañeros, ahí están mis compañeras, etcétera. No, pero sí existe, que ahora es en una forma de mosaico con recuadritos donde estamos muchas personas y ahí está el mosaico de personas y ahí estamos y tanto nos están viendo y escuchando así como nosotros estamos viendo y escuchando a las personas. Y entonces tenemos que ser empáticos. Si nosotros como sociedad, nosotros como padres, madres o tutores de familia queremos hacer un acto comunicativo efectivo, tenemos que tener esa empatía. Yo no puedo estar interrumpiendo a un docente a la mitad de su clase. Yo no puedo estar haciendo ciertos agravios hacia mi hijo, hacia mi hija, solamente porque estamos en casa. Yo no puedo estar haciendo ciertas circunstancias que atentan con el propósito de las clases, aunque sean en una modalidad a distancia. ¿Ven la importancia de la empatía? Este aspecto de la empatía también está muy relacionado con la segunda recomendación de empaparse de las tecnologías, saber cómo manejar las boletas ahora virtuales. Nosotros todavía, tal vez de unas décadas o hace unos años, era la importancia de ir a firmar las boletas. Pues poco a poco se ha ido creando la modalidad de boletas virtuales y por lo tanto tendríamos que meternos a una plataforma y consultar las boletas. Si yo soy padre de familia y en consecuencia soy responsable de mi hijo o de mi hija, pues tengo que aprender a usar esas plataformas para poder ver la boleta de mi hijo o de mi hija. Y no estar preguntándole al docente, ¿y cómo va mi hijo? ¿Y cómo va mi hija? Pues si hay una plataforma donde yo puedo ver si está entregando tareas, cómo van sus calificaciones, cómo está haciendo la clase. Si yo tengo ese interés de saber cómo se le está impartiendo la clase o las clases a mi hijo o a mi hija, me puedo meter a la misma plataforma. Para meterme a tal plataforma o para meterme a dicha plataforma, pues tengo que saber cómo manejarla. Y para saber cómo manejarla, ahí está la recomendación número 2. Aprender, empaparse lo más posible del buen manejo de estas herramientas y no solo cruzarse de brazos y comenzar a hacer falacias de usted trabaja para nosotros, usted docente se debe a nosotros y me tiene que atender a la hora que quiera, cuando yo quiera y no me interesa si estoy interrumpiendo su clase o en los peores casos su vida personal o su otro trabajo, no me interesa, usted me tiene que atender prontito porque si no lo voy a acusar con las autoridades. Esos actos evidencian una falta de empatía y evidencian una total ignorancia del manejo, no solo de las plataformas y de las herramientas, sino un pésimo manejo socioemocional que, créanme, en estas épocas ese aspecto socioemocional es muy importante. Entonces tenemos que ser empáticos. En el caso de los estudiantes es lo mismo. Los estudiantes muchas veces justifican que les falta un trabajo porque tuvieron problemas familiares, tuvieron problemas personales, tuvieron problemas tecnológicos, se fue la luz, estaba lloviendo y por lo tanto era fluctuante la señal de internet. Y se tiene que entender, y ellos justifican que hayan faltado, que no hayan entregado un trabajo por esto. Pero si la vida, la rueda de la fortuna da la vuelta y el docente es quien tiene problemas personales, emocionales, económicos, de tecnologías, ay, sí, nadie lo justifica, nadie lo entiende. Todo mundo lo señala. Estos holgazanes docentes que no quieren trabajar y las pobres criaturas ignorantes producto de esta apatía de los docentes. Cuando nadie se sienta a analizar qué le ocurrió al docente. Porque esta situación que ha derivado de la pandemia no solo le afecta a los padres, madres y tutores. No solo le afecta a los estudiantes, también le afecta a los docentes. Los docentes, antes de ser tal, son seres vivos, son seres humanos con momentos buenos, momentos regulares y momentos fatales. Entonces tenemos que ser empáticos. Muchas veces los docentes sí pueden contestar de mala manera, que eso tampoco se tiene que justificar así tan fácil y a la primera, pero muchas veces tenemos que hacer un stop y entender por qué la reacción de cierto docente. Tenemos que entenderlo en lo macro. O sea, tal vez ese estudiante al que solamente se grabó unos segundos la intervención del docente y todo señalándolo. Es que cómo le puede responder así, o por qué le dijo esto, o por qué no le respondió, y por qué no dio clase, o la situación que sea. Y nada más se viraliza ese momento micro
el cual pertenece a todo un macro. Entonces, tenemos que ser empáticos también con los docentes. Los docentes también no viven en un planeta, o también yo soy docente, no vivimos en un planeta con internet perfecto, donde no pasa el tamalero, donde no pasa el de la basura, donde no pasa el del fierro viejo cuando estamos hablando, tal vez diciendo el momento cumbre de nuestra clase, y de repente se escuchan los sonidos de la ciudad que nos rodea. A todo nos puede pasar, pero ahí sí, los estudiantes se molestan, los padres de familia se molestan, señalan con el dedo flamígero de ese docente no está cumpliendo su función. Y aquí la cuestión de la empatía radica en cuestionarnos. ¿La sociedad en general está cumpliendo su función en relación con la educación a distancia? ¿Los padres, madres y tutores de familia están cumpliendo con su función en la comunidad escolar? ¿Los estudiantes están cumpliendo con su función en el entorno escolar? ¿O solamente el problema es de los docentes? ¿Ven la empatía? La falta de empatía de muchas veces de la sociedad, de los padres, madres y tutores y de los estudiantes en relación con sus docentes. Ya estoy escuchando sus respuestas de algunos de ustedes. También esta situación de la falta de empatía radica también en los docentes. Los docentes tienen que ser empáticos. Creo que algo de la docencia es, tal vez estoy cometiendo un error y una falacia, pero muchas veces ser docente implica ser más humanista, más humano que la mayoría de la sociedad. ¿Por qué? Porque uno como docente tiene que entender muchas mentalidades, muchas formas de vivir y ver la vida y muchas formas de moralidad, muchas formas de ética, muchas formas de aprender. Entonces, uno como docente a veces tiene que tomar conciencia de que estás frente a un abanico de personalidades, de vivencias, de situaciones, de entornos. ¿Y eso cómo se denomina de manera sintetizada? Empatía. Entonces, los docentes también tenemos que ser empáticos, no ser tan exigentes de te pedí la tarea para hoy a esta hora y no me la estás entregando. Y el estudiante tal vez es de, pero es que se fue la luz, es que hubo un problema en casa, es que mis padres no pudieron pagar el servicio de luz o el servicio de internet y por eso me tardé unas horas, un día en lo que yo podía conectarme con los vecinos o poder ir a un café internet o lo que sea, ¿no? Pagar el plan de mi celular para poder tener internet y poder pasarlo al dispositivo y poder subirlo. No, a mí no me interesa, yo es la disciplina y los hábitos. Ese tipo de actitudes por parte de los docentes también evidencia una falta de empatía. También hay que señalarlo. Tenemos que ser conscientes de que no todos tienen las mismas oportunidades, estas famosas ventanas de oportunidades que le estaba diciendo, no todos tienen las mismas ventanas de oportunidad. Incluso muchas veces la falta de empatía es un egocentrismo brutal, porque si yo pude, si yo puedo, todos deben de poder. Error, porque no viven contigo, porque no piensan como tú, porque no vivieron lo mismo que tú, porque no están viviendo lo mismo que tú. No puedes exigirle a los demás que vivan, y menos en estas condiciones. Tal vez en lo presencial, sí, pero hoy en día, para nada. ¿A qué quiero llegar con esto? Muy fácil. A que la sociedad en general, las madres, los padres, los tutores de familia, los docentes, las docentes y el estudiantado tiene que ser empático, no solo en este entorno de pandemia, sino que cada persona es diferente en todo. En su forma de ver y percibir y por lo tanto vivir la vida, en sus situaciones socioemocionales, socioeconómicas, psicológicas, pedagógicas, epistemológicas y sobre todo, de manera así muy general, ontológicas. Somos muy diferentes ontológicamente. El ser y el estar de cada persona es distinto. Entonces, en el ámbito de la educación en línea tenemos que tener esos tres componentes, esas tres recomendaciones las tenemos que tener presentes en todo momento. Repito las tres recomendaciones. Por un lado, la toma de conciencia. Ser conscientes de qué momento histórico estamos viviendo y ese momento que nos demanda a cada uno de nosotros. La segunda recomendación es tomar cartas en el asunto. Esa toma de conciencia que hicimos en un primer momento se tiene que ver reflejada en querer aprender,
Eso es algo inherente del ser humano. Por eso la civilización humana ha ido evolucionando, progresando, por esa curiosidad, por ese querer más, que obviamente muchas veces se ve reflejado en dinero y esta perspectiva capitalista de la que tal vez hablaremos en algún otro momento, porque se ve reflejada en la cultura, se ve reflejada en la comunicación y todos los temas que tocamos en este canal de YouTube. Pero tenemos que tomar conciencia de todos modos de eso y a su vez hacer lo correspondiente, que esa es la segunda recomendación, tomar cartas en el asunto. En el caso particular de la educación a distancia, la educación en línea, es eso, es meterse a tutoriales, estar experimentando, es decir, tengo miedo de cómo se ve la cámara, cómo tengo que acomodar, si se ve bien la luz y demás, pues hacer pruebas, ensayo y error, así como nosotros hicimos ensayo y error al aprender a caminar. ¿Cuántas veces no nos caímos cuando éramos unos bebés que estábamos dando nuestros primeros pasos y no estábamos pensando de, ay, es que tal vez me graban y se viraliza? No importa, era algo que valía la pena. ¿Cuántas veces no tuvimos miedo tal vez de ir al baño? No sé, de que de repente veíamos el excusado y, oye, ¿y si yo me voy por ahí? Aunque era algo ilógico, algo irracional, en algún momento de nuestra vida lo pensamos. Cuando aprendimos a comer por nosotros mismos, cuando aprendimos a irnos solos a la escuela o venir de la escuela a la casa, esas situaciones del experimento, de haber tenido miedo, de haber tenido pánico al error, a la vergüenza, al ridículo, todos pasamos por eso en muchas facetas de nuestra vida. ¿Por qué no hacer lo mismo en este cambio de modalidad? Insisto, todo esto aplica para la sociedad en general, para los padres, madres y tutores de familia, y para el estudiantado y para el magisterio. Esto aplica para todos, no hay excepciones, no es que esto solamente es para la sociedad, esto es solo para padres, madres y tutores, esto es solo para el magisterio, no, y esto es solo para los estudiantes. No. Estas 3 recomendaciones son para cada uno de estos integrantes de la comunidad escolar. Obviamente cada uno de ellos tiene funciones diferentes. Muestra de ello es la tercera recomendación: ser empáticos. El docente tiene que ser empático con su estudiante, pero también tiene que ser empático con los padres o los tutores de dichos estudiantes. Y a su vez tiene que ser empático con la sociedad en general. Pero eso no solamente aplica para el docente. El estudiante también tiene que ser empático con su docente, porque su docente también tiene vida, también tiene problemas, también tiene circunstancias, también tiene tiempos. Y la sociedad en general tiene que ser empático con cada uno de ellos también. Tiene que ser empático con los padres, madres y tutores. Tiene que ser empático con el estudiantado y tiene que ser empático con el magisterio. Todos tenemos que ser empáticos. ¿Por qué? Porque de lo contrario simplemente nos estaremos atacando. Y en el caso particular de la formación académica, lo que está en juego es el presente y el futuro de nuestra misma sociedad, no solo de las personas que se están formando, no solo de las personas que están formando a esos estudiantes, sino de la sociedad en general. Entonces, si nosotros no tomamos esa conciencia, si nosotros tomamos cartas en el asunto ante cada reto que se nos presenta, y si nosotros no somos empáticos, el éxito, tanto desde una perspectiva comunicativa, epistemológica, social, política y económica, está destinado al fracaso. ¿Por qué? Porque significa que nosotros no tenemos las bases esenciales para la convivencia. La empatía está muy relacionada con el respeto. La empatía está muy relacionada con la solidaridad. La empatía está muy relacionada con la legalidad. La empatía está muy relacionada, obviamente, con la toma de conciencia y la toma de decisiones, que son las 3 recomendaciones que le estoy haciendo. La primera recomendación es tomar conciencia. La segunda es tomar acciones, la toma de decisión de hacer algo. Y lo que implica hacer algo es muchas veces estudiar, prepararse, arriesgar, caerse, levantarse, ensayo y error. Y la tercera es ser empáticos. Si ustedes esperaban que este video les diera consejos tecnológicos de cómo usar Teams y cómo usar Classroom y cómo usar Zoom y cuáles son las mejores aplicaciones,
este video no se los va a ofrecer, pero lo que sí les está ofreciendo este video es que se acerquen a videos que precisamente les dan esos tips, les dan esas recomendaciones, les dan esos tutoriales. En esta misma plataforma hay infinidad de creadores de contenido que les van a dar esas herramientas, pero todas esas posibilidades no tienen la menor importancia ni tendrán la menor trascendencia si cada uno de nosotros no hace lo que nos corresponde. ¿Qué es lo que nos corresponde? Seguir estas 3 recomendaciones que les estoy brindando en este video. Recomendaciones que espero hayan sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Pues bien, ha llegado el momento de despedirme. Pero antes, no se me olvida hacerles la cordial invitación para que se suscriban al canal, comenten este y los demás videos que se han subido. También no olviden compartir este o cualquiera de los otros videos, recomendar el canal. Ya somos más de 600 y les agradezco infinitamente ese logro que poco a poco nuestra comunidad va creciendo. Entonces, gracias infinitas. Y pues también estoy abierto a escuchar sus sugerencias, sus recomendaciones y todo aquello que le abone a este proyecto llamado Yo Leo. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, les agradezco infinitamente su presencia y les digo, estamos en comunicación. Hasta siempre.